Alfonso, porque ya sabes que estando contigo nos gusta estar siempre cerca de la información de actualidad sobre salud. Hay novedades sobre esclerosis múltiple y se la queríamos contar nosotros en primera persona. Nos acompaña Diego Clemente, él es director del Laboratorio de Neuroinmune y Reparación del Hospital Parapléjico de Toledo. Bienvenido, ¿cómo Hola, estás? Buenos días. Un placer Gracias. que vuelvas aquí a nuestra casa, estando contigo. Y también María del Pilar Gallego Gutiérrez, ella es vicepresidenta de Adento. Ahí tenemos además esos folletos de esclerosis múltiple, esa asociación que tanto hace por las personas que padecen esclerosis múltiple. En primer lugar, me gustaría que habláramos de esa novedad, porque eso siempre es positivo para nuestros espectadores. Diego. Bueno, se trata de los resultados de un último ensayo clínico con una nueva molécula que ha mostrado que se retrasa la aparición o el avance de la discapacidad en los pacientes con la forma que se llama secundariamente progresiva, que es una vez que se acaba la forma en brotes. La esclerosis múltiple suele cursar con brotes, pues en estos pacientes en los que ya no tienen brotes y que tienen solo un proceso neurodegenerativo y que les avanza la discapacidad, pues esta nueva molécula parece que ha mostrado una reducción del avance de un 30%. Con respecto a los pacientes que no la tomaban, ¿no? Porque estos no tienen ninguna medicación a día de hoy. Siempre son buenas noticias, supongo que vosotros, María del Pilar, la habéis recibido con muchísima ilusión, ¿verdad?, en la asociación, y tú, además, como enferma de esclerosis múltiple. Así es. La verdad es que cuando aparece esta enfermedad es un jarro de agua fría. ¿Cómo llegó a tu vida? Pues en mi caso llegó a los 18 años, pero es una enfermedad que se diagnostica de los 20 a los 40 años. Exacto, hay una horquilla ahí, ¿verdad? Exacto, entonces, y 3 de cada 4 son mujeres. Entonces es un momento en el que el diagnóstico te paraliza, ¿no? ¿Cómo te paraliza a ti? Porque además me gusta que lo cuentes porque fue una forma curiosa. Tu madre estaba fregando el suelo, ¿verdad? Entonces tú pisas el suelo, ¿y qué ocurrió? Pues yo perdí la sensibilidad de una pierna. ¿Vale? Entonces yo esta pierna, la pierna derecha, la tenía totalmente dormida. Yo no sabía si el suelo estaba mojado o estaba seco. Pero es que igual que yo hay 1000 posibilidades. Quiero decir, hay miles maneras de manifestarse. Exacto, eso también tenemos que destacarlo. Persona se le puede manifestar de cualquier otra forma. Entonces pérdida de visión, visión doble, fatiga, cansancio, pérdida en los miembros superiores, pérdida de fuerza en miembros superiores o inferiores, el equilibrio se suele perder a la hora del andar, de apoyar los pies. Entonces hay distintas formas y distintas... Cuando empiezas con esa situación que tú misma deduces que algo está pasando, ¿cuánto tiempo tarda en diagnosticarte la enfermedad? A ver, en mi caso, te estoy hablando hace más de 30 años. Entonces ahora ha avanzado muchísimo, pero la media son de unos 3 años en diagnosticarte la enfermedad. Entonces, si la enfermedad va avanzando y tú no te das cuenta, sientes una sensación muy rara en tu cuerpo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Y por qué se tarda tanto en diagnosticar, Diego? Bueno, pues porque no existen una cosa que se llaman biomarcadores que te digan tienes esclerosis múltiple. Un biomarcador es algo que te puedes medir en la sangre o una imagen que puedes hacerte en una resonancia magnética, algo que te diga tú tienes esclerosis múltiple. No hay nada específico de la esclerosis múltiple. Se hacen pruebas y se va descartando. Un poco sí, pero hoy en día cada vez hay más datos se ha avanzado mucho en esclerosis múltiple, muchísimo. Y eso también es importante que lo digamos. Incluso nosotros mismos hemos visto esa evolución desde que llevamos haciendo este programa, donde la información médica siempre es un pilar importante en estas mañanas, y hemos visto esa evolución. El teléfono está abierto también para que nuestros espectadores pues, puedan compartir con nosotros, que nos llamen, que nos cuenten, que pregunten, porque sí que es cierto que aquí hemos contado, por ejemplo, uno de los avances que también nos llamó muchísimo la atención, que es la relación con el síndrome de Epstein-Barr, que quizá fue uno de los logros más importantes en lo que es el análisis de la esclerosis múltiple. Sí, te refieres al virus de Epstein-Barr, que hace unos años se describió que es un factor necesario para que se desarrolle la enfermedad. No quiere decir que la vayas a tener, porque el 95% de todos los que nos están viendo... Que la enfermedad del beso, comúnmente conocida. El 95% de las personas que nos están viendo están infectados con ese virus, pero no desarrollan la enfermedad casi nadie, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver que las personas que hayan estado infectadas con ese virus hayan tenido más síntomas para poder desarrollar la enfermedad, o no tiene nada que ver? Simplemente que la hayan padecido. Los síntomas son ya el reflejo de que tienes la enfermedad. No,
Desafortunadamente, cuando te infectas con el virus, hay mucha gente que es asintomática, hay gente que Muchísima pasa la gente. mononucleosis, Totalmente. que es la Yo, de hecho, enfermedad que en da. una de mis analíticas que me hicieron, por otro tipo de control, me salía positivo. Digo, pues yo nunca considero que haya pasado esta enfermedad, no, nunca tuve síntomas, ese virus. Hemos aprendido mucho con el COVID. Con la Totalmente. pandemia, y acordaos que hablábamos de los asintomáticos, Eso la gente es. que tenía el virus y era asintomática, pues con el virus de Epstein-Barr pasa igual, hay gente que desarrolla la enfermedad de la mononucleosis y pueden tener la enfermedad a posteriori, la esclerosis múltiple me refiero, y hay otras personas que son asintomáticas y pueden desarrollar la enfermedad. Lo que sí es verdad es que para desarrollar la enfermedad tienes que haberte infectado previamente del virus de Epstein-Barr. ¿Cómo es la relación entre desde que te infectas hasta que desarrollas la enfermedad? Desafortunadamente no se Es lo que conoce. todavía no sabemos y lo que se está investigando actualmente. ¿Qué otros factores influyen? Por ejemplo, en tu caso no había ninguna persona genéticamente, tampoco hay un peso genético en la esclerosis, enfermedad autoinmune. No es una, o por lo menos demostrado, no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad hereditaria, no es una enfermedad mortal, es simplemente pues que te ha tocado, sin echar a la lotería. Te ha tocado. Entonces... Se llama la enfermedad de las 1000 caras. Sí, porque se puede desarrollar de muchísimas maneras. El tema es que cuando te lo diagnostican y te dan el neurólogo, en este caso, tu diagnóstico de esclerosis múltiple, tú te sientes totalmente perdida. Entonces ahí es donde entra la asociación. La asociación lo que hace es dar cobertura a todo eso que se queda vacío en un enfermo. Incluso en situaciones como la tuya, que decidiste ser madre para dar tu tratamiento, tuviste 2 hijos, ¿verdad? 2 niñas. Y esas hijas nacieron durante un periodo en el que tú no tienes tratamiento, porque también decides hacer tu lactancia materna, todo. Sí. Y ahí estás. No. Sí, pero esa es una decisión personal, una decisión personal, pero que, bueno, yo, ahí está, y la que yo tomé. importante. Yo siempre le he dicho, el que la persona que tiene esclerosis múltiple no lleva una chapa, tengo esclerosis múltiple. Lo primero que tiene que hacer una persona es aceptar su enfermedad, aceptar la enfermedad para intentar vivir lo mejor posible con ella. Entonces, una vez que ya lo aceptas, dices, esto es para mí, para toda la vida, y yo tengo que hacer mi vida en cuanto me permita la enfermedad lo mejor posible. ¿Tú ibas diagnosticada de los 18 años? Más de 30 años. Y está muy bien. Afortunadamente sí, pero yo tengo la versión benigna de esta enfermedad. Hay mucha gente que no está hoy aquí, está en sus casas, está en silla de ruedas o está en la cama o tiene paralizado parte del cuerpo. Versión benigna. Explícanos eso. No, bueno, porque cada día la gente dice, y entonces a mí me toca la maligna. Lo primero es que yo nunca me atrevo a decirle a un paciente de esclerosis múltiple, te veo muy bien. Sí, totalmente. Porque tienen síntomas invisibles. No, totalmente, como pero por te quiero ejemplo, decir que con 30 años es como esperanzador verla así. Es que la esclerosis múltiple es una enfermedad que está mediada por el sistema inmunitario. El sistema inmunitario existe porque es muy variable para poder detectar un montón de patógenos, un montón de cosas extrañas a nuestro cuerpo. Entonces, esto hace que unas personas puedan tener una enfermedad muy agresiva y otras personas una enfermedad menos agresiva o más benigna. Antes cuando hablabas del COVID, que lo has mencionado tú también, veíamos a gente que se la ha manifestado y ha tenido un COVID que incluso los ha llevado a la muerte y sin embargo otras personas eran prácticamente asintomáticas. Sí, porque el sistema inmunológico pesa tanto. Es el principal factor a día de hoy que se conozca de desarrollo de la enfermedad, ¿no? La vitamina D es importante, también la he visto como uno de los factores que están ahí. La vitamina D, más que la vitamina D, las horas de exposición al sol, porque el sol cuando impacta contra nuestra piel hace que se active la vitamina D, que se sintetiza, que es difícil de sintetizar por nosotros, de producir por nosotros. O sea que es importante esa exposición al sol controlada, pero que tenemos que hacerla. Controlada. Esos 15 minutos, ¿verdad? ¿Qué decís los expertos? Evidentemente, en las horas centrales del día, en verano, pues no, ni tengas esclerosis múltiple ni no la tengas, es mejor no estar. Exactamente, menos en un sitio, menos en nuestra tierra. Pero sí que es un factor muy importante. De hecho, las personas que viven en países nórdicos, que tienen menos horas de sol y encima las pocas que tienen a veces está nublado, pues hay más incidencia de la enfermedad. Hay más casos de esclerosis. Hay más casos de esclerosis múltiple. Ahí es cuando se empezó a ver que podía estar relacionado con pues, las horas de exposición al sol. ¿Y por qué las mujeres? Siempre os hago esta pregunta, pero me sigue llamando la atención. Es una muy buena pregunta que todavía no tiene respuesta. Todavía no hay respuesta. Mira que la llevo haciendo todos los años. Es verdad que hay muchos genes relacionados con la esclerosis múltiple, como bien habéis dicho, no es una enfermedad en la que la genética sea lo más importante, pero sí que es verdad que tener determinadas modificaciones en determinados genes
te da más susceptibilidad a tener la enfermedad, es decir, que tienes un poco más de probabilidad de padecer esta enfermedad, pero si no estás expuesto, pues igual al virus, igual a bajas exposiciones solares, a determinados otros factores de riesgo que se llaman ambientales, pues no la puedes desarrollar. Y muchos de los genes relacionados con la esclerosis múltiple, relacionados a su vez también con el sistema inmunitario, muchos están en el cromosoma X, que sabéis que las mujeres tenéis una pareja, ¿no? Tenéis dos copias. Exacto. Entonces, que eso tenga que ver o no, pues hombre, parece como que Pues sí, como que pero, sí, pero que no tampoco se se sabe, sabe. la razón exacta no se sabe. Nos decía María del Pilar que en consulta hay muchos casos de esclerosis. Sí, Y- sí, sí. La prevalencia son en Castilla-La Mancha, según el SESCAM, 140 por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Entonces, pero yo voy a dar un dato para que la gente lo vea como más cercano. Cada 5 horas se diagnostica un caso nuevo de En esclerosis el mundo, múltiple. lo he leído y me lo he subrayado cada 5 minutos. Sí, un sí, caso. cada 5 horas, cada 5 horas. Pero no es demasiado. Escucha, es que hay Diego. mucha Es lo gente. que es. Los Es que hay datos- mucha gente. Los datos son los que son. Lo que pasa es que es lo que te he dicho, no lleva nadie la chapita, entonces hay mucha gente que afortunadamente si lo lleva bien y está bien puede hacer su vida más o menos normal, pero desafortunadamente hay mucha gente que no puede hacer su vida normal. Y te para en el trabajo, te para en la familia, te para en todo donde ¿Y qué te pasa con pille. suegra? Que me has dejado a mí. Pues no sé si será algo de lo que comemos allí, no sé. Pero yo creo que comemos en todos sitios igual. A No, ver. no lo sé, Algo. no A tiene ver, nada ahí- que ver. Casualidades. No tiene nada que Se han, ver. se han dado focos de esclerosis múltiple en sitios concretos, ¿no? Sí, sí, O pero... sea, aunque la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, es decir, si tú eres un padre o una madre con esclerosis múltiple y tienes un hijo o una hija, tu hijo o tu hija tiene más probabilidad que el resto de la población de tener la enfermedad, pero no la va a tener, no es genéticamente hereditaria, por decirlo así, ¿no? Claro. Pero sí que hay casos de familias con esclerosis múltiple. Eso es. Entonces, quizá si es un pueblo, hablo sin conocer. Sí, Si es un bueno, pueblo, sí. si es un pueblo que pueda haber más mezcla entre las propias personas del Exacto, pueblo, exacto, etcétera, exacto. pues lo mismo ahí hay un foco que desconozco los datos. Así que Yo, no te o sea, puedo decir. datos no te puedo dar, pero yo sé que en Gosuegra hay mucha gente, o sea, y la mayoría son mujeres, pero también hay varones. Claro, porque también hay factores ambientales, he leído que también influyen en la esclerosis. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, hablamos de ese sol. Una es la baja exposición al sol, otra es el virus de Epstein-Barr. Eso es. También hay, por ejemplo, la obesidad infantil, es un factor de Pues riesgo. eso es importante que lo subrayemos, ¿eh? Sí. Es importante que lo subrayemos. Está muy demostrado que la obesidad infantil, Cuidado con la obesidad infantil. es factor de riesgo de padecer esclerosis múltiple. Otro factor de riesgo que hay que decir aquí en la tele pública es el tabaquismo. El tabaquismo. Tabaquismo, o sea, fumar, incluso si eres fumador pasivo, te da más probabilidad de tener esclerosis múltiple. Entonces, Sí, si, sí, hay eres, muchos factores. si eres fumador o activo o pasivo y tienes alguno de estos genes, digamos que un poquito ya predispuestos a tener la enfermedad, pues todavía peor noticia o peor elección el fumar que si ya eres una persona que no tenga estos Totalmente, factores. claro, si de vamos sumando riesgo, ¿no? factores, ¿no? Te pones al sol, fumador, tienes algún antecedente, vamos sumando, eres mujer, has tenido la enfermedad del beso, pues claro, vamos sumando el cóctel ahí, la batidora, pero aún así no pero tiene aún y por con qué. todo, tú puedes pasar por todo, puedes hacer el check y Pero el tener tabaco todo lo esto y quitamos. no tener esclerosis Pero el múltiple. tabaco lo quitamos, o sea, el El ta- tabaco sí que está ahí pesando en todas El las tabaco enfermedades. es malo para todo Por supuesto. y también es un factor de riesgo para la esclerosis múltiple. Y cuéntanos, ¿qué hacéis en vuestro laboratorio? A mí me llama muchísimo la atención. Bueno, pues con los escasos fondos de los que tenemos, Que hacemos lo que aprovechamos podemos. llegar a la televisión pública Hacemos para lo que hacer esa podemos. petición de que necesitamos más Llamamiento. dinero para la Hacemos lo que investigación, podemos. porque sin investigación Llamamiento. no hay salud. Sí, pues mira, nosotros intentamos predecir la enfermedad, predecir cómo va a ser de agresiva la enfermedad, lo que estábamos hablando Claro, porque tú antes hablabas que hay momentos en los que a lo mejor la enfermedad te da un brote, se para, vuelve y luego, sin embargo, tiene una progresión. Sí, entonces nosotros, como existen afortunadamente 20 tratamientos diferentes para la esclerosis múltiple, unos son más eficaces, más agresivos y tienen efectos secundarios pues más graves, por decirlo así, ¿no? Y otros son más moderados, menos eficaces, pero con unos ¿Y efectos el tratamiento de qué secundarios. depende? ¿De cada paciente? ¿De cómo Eso es lo que tratamos de Eso, buscar. eso. Nosotros tratamos de saber antes de tiempo si el paciente va a tener una enfermedad grave o moderada
para, pues si la va a tener moderada, darle un fármaco de los moderados, y si la va a tener muy agresiva, pues darle un fármaco de los Previamente agresivos. para evitar que luego tenga esa progresión. Efectivamente, porque además está muy demostrado que cuanto antes se trate al paciente y con el mejor fármaco posible, más tarde o menos avanza la enfermedad. Y además está demostrado que en los últimos años hay muchísimos pacientes diagnosticados con esclerosis que han visto una evolución muy buena en su diagnóstico. Exacto. Eso también hay que decirlo, vosotros en la asociación tenéis muchísimos pacientes. Antes yo cuando me lo diagnosticaron hace 30 años veía mi futuro en silla de ruedas. Exactamente. Entonces, gracias al... Eso también tenemos que decirlo, que no tiene por qué ser el futuro de un paciente. Entonces, diagnosticado con gracias a los esclerosis. avances de la investigación y a la medicina, pues hay tratamientos, distintos tratamientos para no llegar a ese fin. ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día Pilar. muy tranquilo. Mi día a día yo estoy en mi casa con mi familia y hago las cosas de mi casa. ¿Tú sola te apañas? Sí, total. apañas tú solica? Sí, yo tengo 2 hijas. Sí. Mi marido trabaja afuera, entonces yo me encargo de la casa, de la comida, de las gestiones. La presidenta de la asociación, que vicepresidenta de la asociación. eso lleva también mucha tarea, ¿eh? Entro y salgo y sí, yo hago mi vida normal, pero a mi ritmo. Quiero ¿Tienes decir, dolor? bajo, sí. Después de comer por la tarde yo ya tengo que bajar y hago mis ejercicios, hago mis cosas, pero llega un momento en que ya, como le digo a mi familia, ya se me han acabado las pilas. Ya se me han acabado las pilas. Pero en realidad el vivir y el luchar día a día con la enfermedad es duro, más o menos para unas otras personas y te cambia la vida total, pero hay que seguir adelante. Y necesitamos que la asociación dé una cobertura pues, en fisioterapia, en terapia ocupacional, en logopedia, en psicología. Qué importante es la psicología cuando te hacen un diagnóstico. Entonces, en la asociación damos una propuesta integral, o sea, damos un servicio integral al paciente para que apoyarle en todo lo que necesite. Y le va a haber un concierto. Sí. Cuéntanoslo. Bueno, pues como sabéis, el día 30 fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y entre las distintas cosas que hemos organizado desde la asociación, pues se va a celebrar un concierto en el Alcázar de Toledo, muy bonito, un concierto que va a dar la orquesta del Ejército y a través de Antonio Izquierdo, que es un asociado nuestro que tiene ELA. Nosotros en la asociación en Adento tenemos servicio para esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. Ten en cuenta que la esclerosis múltiple como ELA son enfermedades crónicas y neurodegenerativas, con lo cual hay que apoyar todo este tipo de eventos. Entonces, pues allí estaremos el día 7 y quien quiera, pues ahí tiene mi grano de arena para hacer su aportación. Cada uno tenemos que aportar ese granito de arena porque es necesario, Exacto. porque esta enfermedad es caprichosa y en cualquier momento llama a la puerta de cualquiera exacto. de nosotros. Así es que investigación, más dinero, investigación pública se necesita, porque sin investigación pues no se pueden desarrollar los nuevos tratamientos. Y ya que tenemos la suerte de hablar hoy de una novedad, pues entre todos podemos sumar y por supuesto también las administraciones, que son las que tienen que poner el dinero. ¿Es así? Las administraciones y las empresas privadas y todo el mundo, porque el país no lo hace solo la administración, lo componemos entre todos. Así es que entre todos sumamos. Diego Clemente, muchas gracias, siempre es un placer tenerte en el programa. Un día me voy contigo a ese laboratorio para que me enseñes y nos cuentes. Estaremos allí un día estando contigo. Os va a encantar. Gracias, Pilar. Gracias, es un placer a vosotros. siempre. Pilar Gutiérrez, vicepresidenta de Adento, gracias por todo lo que hacéis. Gracias por a tanta vosotros. gente.